Bueno, buenas tardes. Vamos a comenzar en esta tarde o en esta noche la formación y hoy va a ser por vídeo, porque no puedo, estoy en otro sitio predicando y entonces y celebrando y no he podido hacerla. Vamos a verla desde ahí, será un vídeo que son unos 50 minutos y nada, pues espero que disfrutéis, porque yo he disfrutado muchísimo viendo esta experiencia del perdón y esta experiencia de la misericordia en el Evangelio de San Mateo, ¿no? Vamos a ir viendo distintos aspectos que he ido desarrollando y que quiero desarrollar de este Evangelio y que la verdad que me he quedado yo mismo un poco alucinado, ¿sabes? Porque me di cuenta cómo a lo largo me he puesto a leer el Evangelio, a mirar de aquí para allá el perdón, dónde aparece el perdón, en el Evangelio de Mateo, ¿no? Que es el que estamos siguiendo este año. Y la verdad es que cada día impresiona y alucina más el Evangelio, ¿eh? Cada día alucina más. Pues quiero empezar como el perdón de Dios comienza ya con, o sea, la creación es un derroche de amor de Dios, ¿no? Luego aparece toda la historia de la salvación, donde el Señor, eh, donde el hombre cae en el pecado y Dios lo va rescatando poco a poco, ¿no? Hasta que lo va preparando hasta la etapa final, que es con la venida de Jesucristo. Entonces, la misma venida de Jesucristo ya es un perdón de Dios, o sea, es que Dios viene y ha venido, y no ha venido como San Juan preveía, que parecía que iba a venir raza de víboras. Sí, es verdad que hay razas de víboras, es verdad que, pero Cristo viene y Cristo viene amando. Y fíjate como una de las primeras cosas que aparece es que los paganos son invitados desde el primer momento al nacimiento de Cristo, ¿no? Y lo primero que aparece en el Evangelio es la genealogía de Jesucristo, lo primero que aparece. Y esa genealogía no es ni mucho menos algo que le gustaría a un judío. A un judío le gustaría tener una genealogía que fuera espectacular y Jesucristo la tiene porque viene de descendencia de David, pero y de Abraham, pero tiene 5 mujeres, que normalmente no se ponían las mujeres, y además, dentro de esas 5 mujeres, una es prostituta, otras son paganas, o sea, no es una genealogía usual de lo que sería un buen judío. O sea, cómo Dios se ha insertado en esa historia de pecado, ¿no? Y eso también es como los prolegómenos del perdón, ¿no? Del perdón de Dios. Pero es que luego vemos ahí su entrada en Jerusalén. O sea, cómo Dios ha entrado, o sea, en el Jordán, ha entrado y se ha metido en la fila de los pecadores. Se ha bajado a lo más hondo de la tierra, bajo el nivel del mar, que está el Jordán, se ha metido en la fila de los pecadores cargando con los crímenes de ellos, con los pecados de ellos, ¿no? Bien, quiere decir que todo esto, lo que está invitando es que el Señor ha venido y ha venido invitando, que ha venido el reino de Dios con ellos, con él, y ha venido invitando a los discípulos a seguirle para poder anunciar pues ese amor de Dios, ¿no? Pues quiere decir que ya en los prolegómenos del Evangelio ya se está queriendo indicar la belleza, ¿no? Esa belleza de, de ese perdón del Señor, ¿no? Pero seguimos hacia adelante y lo primero, fíjate, paso de pronto al capítulo 9, porque en el Evangelio de Mateo lo primero que el mismo evangelista tuvo que experimentar es su misma vocación. Entonces, si vemos aquí, al pasar vio Jesús a un hombre llamado Mateo sentado al mostrador de los impuestos y le dijo, sígueme. Él se levantó y lo siguió. Y estando en la casa, sentado en la mesa, muchos publicanos y pecadores que habían acudido se sentaban con Jesús y sus discípulos. Los fariseos al verlo preguntaron a los discípulos, ¿cómo es que vuestro maestro come con publicanos y pecadores? Jesús lo oyó y dijo, no tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Andad, aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, que no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Fijaos, lo he querido poner al principio, porque él ya, Mateo, lo primero que experimentaría es que él, siendo un publicano, primero el Señor lo amó.
O sea, hay como 3 puntos en este evangelio. Primero lo amó, lo perdonó, lo llamó y le dijo sígueme, no le dijo una clase de moral, no le dijo lo que tenía que hacer, sino sencillamente le dijo sígueme. O sea, ahí aparece un perdón tremendo, ¿no? Y él se levanta y lo sigue, ¿no? La respuesta de Mateo al perdón y a la llamada del Señor. Pero fíjate, hay una primera cosa, el Señor lo llama y le dice que lo siga. Hay otra segunda cosa, y es que se juntaba con publicanos, con muchos publicanos y pecadores, dice, que habían acudido a él y se sentaban con Jesús. Mirad que un rabino no debería juntarse con gente que no es de su categoría y además encima que son pecadores, ¿no? Entonces, eso ya aparenta ahí esta segunda cosa de cómo el Señor se sentaba con los pecadores. Y la tercera cosa es el escándalo de los fariseos, ¿no? O sea, los fariseos dicen, Jesús está con ellos y come con ellos. O sea, no es solo que es que está ahí como acercándose a ellos, sino que está con ellos. Esa tercera cosa, que es el escándalo que se produce, aparece una cuarta cosa que yo creo que responde a todo el sentir del Evangelio de Mateo. Y dice, anda, aprended lo que significa misericordia y no sacrificio. O sea, ese andad, aprended, es como todo el Evangelio es como decir, oye, yo tengo misericordia, aprendedla vosotros también. Bueno, pues ya hemos visto en sí el tema. Ahora lo vamos a ir concretando en algunos textos muy concretos, pero que el tema es ese. El Señor ha venido, se ha sentado con pecadores, se ha encarnado en medio de los paganos, de los pastores, en medio de una generación pecadora, y justo después, ante el escándalo de los fariseos y de los puritanos, él dice, no, mira, aprended, andad y aprended lo que significa la misericordia. Dios que tiene misericordia conmigo y yo que tengo misericordia con el hermano. Bueno, pues ya una vez dicho esto, justo después de la llamada de Mateo, pues sigue, fijaos lo que sigue diciendo, Jesús subió a una barca, cruzó a la otra orilla y fue a una ciudad. En esto le presentaron un paralítico acostado en una camilla. Viendo la fe que tenían, dijo al paralítico, ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Algunos de los escribas se dijeron, este blasfema. Jesús, sabiendo lo que pensaban de ellas, le dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir tus pecados están perdonados? Son perdonados, decir levántate y echa a andar. Pues fíjate, cuando aparece aquí este texto del paralítico, yo si veo un paralítico lo primero que le digo, ojalá pudiera andar, pues levántate y anda, porque lo hizo luego el Señor, pero no. Lo que el Señor quería hacer con este paralítico es perdonarle los pecados. Eso es lo importante, además, viendo la fe que tenían ellos, o sea, los que llevaban al paralítico, ni siquiera al paralítico. Pues Jesús lo que quiere hacer con el paralítico es venir a perdonar los pecados, y el paralítico es imagen de la humanidad, es imagen del pueblo, que el Señor lo ve y lo que quiere es perdonarle los pecados. Si luego hace un milagro, es para que los otros vean que puede perdonar los pecados. Pero el centro de esta perícopa, que está justo después de la llamada de Mateo a Mateo, es justo esta. Fijaos cómo sigue el Evangelio, que dice, pues para que veáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar los pecados, le dijo al paralítico, ponte en pie, coge tu camilla, vete a tu casa. Se puso en pie y se fue a su casa. Al ver la gente quedó sobrecogida, alababa a Dios, que da a los hombres tal poder. Fijaos que aquí estamos viendo otro punto. El siguiente punto es levántate y echa a andar. Ese levántate y echa a andar es sencillamente para que él vea, para que la gente vea que él puede perdonar los pecados, que ese es el centro de este evangelio, más que cualquier milagro. El mayor milagro, el perdón de los pecados. Pero ojo, ¿habéis dado cuenta cómo termina esta perícopa? Mirad la última frase. Dice, al ver esto, la gente quedó sobrecogida y alababa a Dios,
que da a los hombres tal potestad. O sea, que no solo a Jesucristo, sino a los hombres, ya está adelantando la potestad que tenían los hombres, los discípulos, de perdonar los pecados. O sea, la gente estaba alucinada de que los hombres pudiéramos perdonar los pecados. Una cosa preciosa. O sea, pues aquí vemos, después de la llamada del maestro, de Mateo, y luego la importancia que tiene el perdón de los pecados por encima de cualquier milagro, ¿no? Pues vamos a ver otro texto que estamos aquí hablando del perdón de los pecados. Y esta primera parte que estoy viendo, que llevamos unos 10 minutillos, es para decir, Dios ha venido y conlleva el perdón. Y es lo primero que hace con Mateo, con el paralítico. Pero ojo, hay una objeción a la hora de ese perdón. Dice, el que no está conmigo está contra mí. El que no recoge conmigo desparrama. Por eso digo que cualquier pecado o blasfemia serán perdonados a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. Y quien diga una palabra contra el Hijo del Hombre será perdonado. Pero quien hable contra el Espíritu Santo no será perdonado ni en este mundo, ni en el otro. Mira, ¿dónde radica esta negatividad en relación al pecado? Porque, fijaos, dice, incluso si hablan mal del Hijo del Hombre, pero hay un pecado, o sea, que impide el perdón, y es que tú consideres que Él es Dios y que Él tiene tal poder. Pecar contra el Espíritu Santo es cerrarte a Dios. Cuando uno se cierra no tiene perdón, pero no tiene perdón no porque Dios no pueda perdonarlo, porque está deseando perdonarlo y le ha perdonado, pero no llega a él el perdón porque está cerrado en sus pecados. Por eso, como estamos viendo el contexto y el concepto del perdón de Dios todavía, del perdón de Dios a los hombres, entonces solo hay una salvedad en relación a ese perdón, que es que uno se cierre a esa gran voluntad de Dios, que es pedir, que es tener el perdón, ¿no? Bien, y aquí tenemos el capítulo que vamos a poner así y lo vamos a ir desmenuzando porque este es el centro de lo que quiero decir esta noche o esta tarde o esta mañana cuando lo estéis viendo. Este primeros 15 minutillos era para hacer ver el gran perdón del amor de Dios. Y aquí vamos a tener un eje en el que en este capítulo 18 de Mateo vamos a tener un eje en el que Dios me perdona a la humanidad, solo si tú le pones un inconveniente que no te pueda perdonar, pero Dios te perdona. Pero hay otro eje. ¿Cuál es el eje? Que ese perdón de Dios es inmenso, por lo que se me tiene que derrochar a mí el perdón hacia los demás. Y eso es lo que vamos a empezar a leer con este capítulo 18. Acercándose Pedro a Jesús le preguntó, Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo yo que perdonarlo? Hasta 7 veces. Jesús le contesta, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Fijaos, una cosa interesantísima, porque el número 7 es la plenitud. Y él dice, ¿cuánto le tengo que perdonar? 7 veces, o sea, siempre, o sea, cada vez que me perdona yo tengo que perdonarle. Y él hace una exageración que dice, no hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. O sea, más de lo que de siempre. Está constantemente, ¿no? Perdonando a los hermanos. Claro, esto es una barbaridad, porque se come ya está todo el día perdonando, yo soy bueno pero no tonto, esto cómo puede ser. Entonces, frente a ese escándalo que iba a tener Pedro, pues cuenta esta parábola, ¿no? Por eso se parece al reino de los cielos, fíjate, dice, por esto se parece al reino de los cielos a un rey que quiso ajustar cuentas con sus criados. Al empezar a ajustarlas, las cuentas con sus criados, al ajustarlas, le presentaron uno que debía 10.000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas las posesiones y que así pagara. El criado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo, ten paciencia conmigo que te lo pagaré todo. Se compadeció el Señor de aquel criado
y lo dejó marchar perdonándole la deuda. Mirad, este evangelio parece bonito, pero no es bonito solo, es casi como escandaloso. Cuando aquí el criado dice, se arroja a los pies y le suplicaba diciendo, ten paciencia conmigo que te lo pagaré todo, eso es imposible, o sea, está desvariando. ¿Por qué? Pues lo vamos a ver ahora, porque aquí dice, y esto es importante descubrir las cantidades, dice, le presentaron uno que debía 10.000 talentos, ¿no? Vamos a ver esto del talento y del denario. Dice, el denario y el talento eran unidades monetarias en los tiempos del Nuevo Testamento. Un denario era una moneda de plata romana que pesaba alrededor de 4 gramos. Y el salario diario de un obrero común o soldado. O sea, cada día un soldado, un salario diario de un obrero cobraba un denario. Cobraba un denario que pesaba 4 gramos de plata, ¿no? Vale. Un talento era una unidad de peso de oro que pesaba entre 20 y 40 kilos, según la región. Cuando comparamos el valor de los 100 denarios, ¿no? 100 denarios, que son 100 denarios, con el valor de 10.000 talentos, podemos comprender qué enorme es la gracia que Dios nos ha dado y qué pequeños son los errores de los hombres, ¿no? Aquí no aparece entero, bueno, los errores de los hombres. Claro, esto ya empieza a comparar un poquito, y al comparar un poquito, dice un talento es igual a 6.000 denarios. Y fíjate que el otro le debe 100 denarios. Suma que un jornalero ganaría en 6.000 días, 16 años. Convirtámoslo esto en dólares americanos. Si sumamos un salario diario promedio de 100 dólares, que ya es mucho, un salario serían unos 600.000 dólares. Dado que un talento es una cantidad tan grande de dinero, ¿cuánto valen 10.000 talentos? Equivalente aproximadamente a 60 millones de denarios. Es una tremenda cantidad de dinero que equivale a trabajar todos los días sin gastar nada 160.000 años. O sea, aquí es donde yo quería decir que aquí la parábola lo que está poniendo es una cosa exagerada, tremenda. O sea, que no es cuestión de, bueno, yo te he perdonado a ti 10.000 euros, hombre, pues paga el que te debe 200 euros. No. Es que lo que está queriendo decir aquí el Señor es que a ti Dios te ha pagado algo que tú, por mucho que trabajes y por mucho que lo intentes y por mucho que hagas y por muchas promesas que tengas y por muchas cosas que tengas, no vas a pagar en toda tu vida. Y Dios te lo ha comprado con la sangre de Cristo, ¿no? Entonces lo que está queriendo decir es la cantidad enorme de lo que Dios te ha perdonado. Claro, es que eso nosotros no somos conscientes, porque nosotros pensamos que, bueno, que Dios nos ha perdonado algunos pecadillos, alguna cosa, yo no soy tan malo, en fin, esas cosas que decimos. Pero es que al fondo es un pasón lo que el Señor te está perdonando, ¿no? Y es con la sangre de Cristo. Bueno, pues seguimos con la parábola, porque ahora lo que se ha querido decir es, Dios te ha perdonado a reventar, pero a reventar no, a 1.000 millones de reventar. No tienes tú con qué pagarle todo lo que el Señor ha hecho por ti. Pero ahora pasamos a la segunda parte, un deslizamiento. Mirad, esto es lo que yo quería decir, un deslizamiento. Dios te ha perdonado y desborda tanto el perdón. El hombre está tan agradecido, tan lleno de vida por ese perdón que ha sido dado, que entonces se desborda ese perdón a los demás. Y eso es lo que dice la segunda parte de la parábola. Pero al salir el criado aquel encontró a uno de sus compañeros que debía 100 denarios. Ya hemos visto que es muy poquito. Y agarrándole lo estrangulaba diciendo, págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, que es lo mismo que el otro, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Y este sí lo puede pagar. Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía, que eran 100 denarios, que eran, si a 4 gramos, pues 400 gramos de plata, nada, en comparación con los kilos y kilos de oro que el otro debía, ¿no?
sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Claro, aquí quería yo ver varias cosas. Una cosa que ya la he comentado, o sea, en comparación a kilos y kilos de oro, el otro debía 400 gramos de plata. Entonces dice, madre mía, pues claro que te da igual, pero si me acaban de es como vivir agradecido, si a mí me acaban de perdonar la vida, si iban a venderme a mí, a mi hijo, a mi mujer, simplemente vendidos como esclavos, que en aquel tiempo era muy común. Vender a tu mujer, vender a tu hijo, no volver a verlo, todos esclavos por ahí, cada uno de un sitio. Además, harían barbaridades con ellos y los tratarían mal. Oye, pues ese subidón de agradecimiento cuando de pronto te has dado cuenta que todo ha sido cancelado y que todo tiene su sentido y que vas a seguir una vida. Llega el otro y dice, me cago que te perdono todo, pero si a mí se me acaba de perdonar la vida y además es que estoy contentísimo, ese grado de euforia, contento, ¿no? Pues no lo tenía. Bueno, pues eso es lo primero con respecto a este texto. Pero lo segundo es cómo termina, ¿no? Sus compañeros consternados, o sea, en los compañeros está queriendo ver el Señor, o sea, el evangelista, fue alguien que estuviera como viendo ese teatro, ¿no? Uno que es de fuera y está viendo esa escena. Dice, vamos, esto es tremendo. Tanto es así que fueron a contárselo al Señor porque dice que es que estoy consternado de lo que acaba de pasar, ¿no? Pues eso también es para que tú te veas desde fuera. O sea que desde fuera, desde fuera, a ti que Dios te ha perdonado tanto, resulta que tú le estás exigiendo a los demás que hable como no, como tiene que hablar, que no me mire, que me mire, que estudie, que no estudie, que esto. O sea, le está exigiendo, era uno y un exigente. Somos muy exigentes. Y entonces, claro, uno que está afuera lo ve y dice, madre mía, pero si a ti Dios te ha perdonado todo, ¿cómo te atreves a no experimentar, eh, a experimentar, o sea, a hacerle pagar al otro todo lo que Dios te ha pagado a ti tantísimo, ¿no? Entonces, bueno, esta función de estos dos versículos tienen estas dos cualidades. Primero, que tú te veas desde fuera y que veas que desde fuera es una ridiculez que tú no perdones 1.000 millones de veces. Y segundo, que fueron a contarle todo. O sea, que como contarle al Señor, oye, fíjate, esta persona, después de lo que tú le has perdonado, él es un rácano, ¿no? O sea, para que tú te imagines a los ángeles, a los santos, contándole al Señor los rácanos que nosotros somos, ¿no? Bueno, pues seguimos en este periodo y dice, entonces el Señor lo llamó y le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque tú me lo rogaste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor indignado lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con vosotros mi Padre Celestial si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Claro, aquí somos tan sensibles que, ¡ay, ay, qué Señor, ay, qué Señor! No, recordad que en el Antiguo Testamento Jesucristo vino a interpretar bien lo que era ese castigo de Dios. El castigo de Dios que se habla del Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento ya no es un castigo de Dios, sino que es una consecuencia de nuestros pecados. ¿Qué ocurre? Que claro, aquí el Señor, cuando le está hablando a ese siervo malvado, al fondo ya te está hablando a ti, porque tú te estás viendo desde fuera y estás viendo lo injusto que eres. Porque tú por un lado dices, ¿cómo voy a perdonar 70 veces 7? Pero cuando te ha hecho ver lo que Dios te ha perdonado, entonces dice, es ya una pregunta al siervo malvado, pero es a ti también. Es aquel el que está leyendo el Evangelio. Y dice, ¿no debías tú también tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? O sea, mira la medida que yo he usado contigo. Y esa medida, ahora tú no la tienes con el otro, ¿no? Pues, bueno, es precioso
¿no? Esta pregunta, porque es la pregunta de toda esta perícopa, ¿no? Es para que tú te sientes con esa pregunta delante del Santísimo, reces y digamos, a ver, ¿no debías tú tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y empieces a mirar las veces en las que el Señor ha tenido compasión de ti y ha tenido misericordia de ti para que luego tú puedas empezar a perdonar a los demás, ¿no? Bien, pues a ver, esto. Bien, esto ya lo hemos pasado. Y bueno, pues aquí es un poco resumencillo de lo que he ido diciendo, ¿no? Teniendo piedad de nosotros, Dios perdonó nuestros tremendos pecados, sin ninguna condición. Dios quiere que perdonemos los errores de nuestros hermanos con amor, así como Él ha perdonado nuestros pecados. Es porque los errores de nuestros hermanos no son nada comparados con nuestros pecados, que son tan grandes como una deuda de 10.000 talentos. Claro, uno tiene que descubrir que el pecado, o sea, es que es muy difícil descubrir el pecado del hombre cuando a ti te han dicho que siendo buen ciudadano, siendo honrado, siendo más o menos apañado, pues ya eres bueno, porque vive y deja vivir, ¿no? Un poco el mandamiento del buen ciudadano es, bueno, pues saca la basura a tu tiempo, el perro lo mantienes bien, no trates mal a nadie, pero es que, vamos a ver cómo yo digo esto, es que Dios me tiene que perdonar que yo no sea San Miguel Ángel. Eso es lo que me tiene que perdonar el Señor. Porque nosotros estamos llamados a estar aquí. Nos hemos acostumbrado a vivir aquí, bajito. Vale, entonces vivimos aquí y en un encefalograma plano, vamos a vivir la vida, hacer el bien con tu hijo, vivir, hacer un poco las cosas, ¿no? Pero es que no es así. Es que el Señor nos está perdonando constantemente de no haber respondido a la llamada de tal manera, o sea, cada vez que yo me levanto y no soy San Miguel Ángel, entonces Dios me tiene que perdonar, porque no estoy viviendo como Él quiere. Entonces, para vivir como Él quiere, es fundamental ese perdón, ¿no? El perdón de nuestros pecados, ¿no? Por eso, aquí, bueno, pone el ejemplo que hemos puesto antes, ¿no? Él fue perdonado de su deuda de 10.000 talentos, una enorme cantidad de dinero que le habría tomado 160.000 años de ganar, tiempo en el que no habría podido gastar un solo centavo a fin de pagar la deuda. No obstante, no perdonó al que le debía solo 100 denarios, igual que un salario de 100 días. Fue un mal agradecido y nada misericordioso. Bien, todo esto, o sea, que el Señor nos tenga que perdonar de que no estamos cumpliendo nuestra vocación, es lo mismo que aparece en el capítulo 6 de Mateo en relación al Padre Nuestro. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, también perdonará vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Aquí estamos en lo mismo de antes. Si el perdón de Dios dependiera de lo que yo perdono, el Señor no me perdonaría nunca. Pero es verdad que si yo no perdono, vivo encerrado en mi pobreza, en mi mismidad, en mi ser, cerrado en mí mismo, entonces el Señor no me puede perdonar. O sea, cuando dice aquí, vosotros pensad que el Padre Nuestro se daba al final del catecumenado, era ya el culmen de una vida cristiana. Entonces, claro, lo que está diciendo es, si tú cuando rezas el Padre Nuestro, cuando tú lo estás rezando, tú no has perdonado a los hermanos, si tú a lo largo de todo tu tiempo, que has visto tanto el perdón de Dios, la misericordia, tantas caídas, tantas levantadas, si tú no perdonas es porque tienes el corazón cerrado. Y si tienes el corazón cerrado, Dios no te puede perdonar a ti. Eso es un poco lo que está queriendo decir esto. Entonces, claro, vosotros fijaos que al fondo el culmen de todo esto se da en cuando yo me he sentido primero perdonado, que yo llegue al sermón de la montaña, que recordáis que lo vimos
en otra formación, en el que decía no juzguéis, no seréis juzgados, habéis oído que se dijo amad y odiad a vuestros enemigos, pues yo os digo amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os odien, bendecid a los que os bendicen, maldecid a los que... O sea, está diciendo no hagáis eso, no maldigáis a los que maldicen, no solo bendigáis a los que os bendicen, sino bendecid a los que os maldicen, bendecid a los que os persiguen, abrazadlos. Entonces, claro, es un chorreteo de amor, es una cosa preciosa. Yo desbordo de alegría con el Señor, porque me he sentido profundamente perdonado. Y cuando yo perdono, me siento perdonado, el corazón se me esponja, me siento tan aliviado, me siento tan descansado, que entonces al final soy yo el que puedo perdonar a los demás, ¿no? Y quiero terminar estos últimos 9 minutillos, 10 minutillos que me quedan, pues leyendo el tema en San Mateo, ¿no? Algún trocito de la pasión de Mateo, porque ahí es donde se ve el perdón de los pecados, claro. Bueno, aquí aparecen muchos textos que podríamos estar, madre mía. Porque fijaos, este texto se tendría que casar, con un texto que es emblemático en el tema de Mateo, que es el de lo que hicisteis con esto, lo hicisteis conmigo. O sea, es que tú, ¿cómo me puedes devolver a mí el perdón? O sea, si yo te he perdonado, ¿cómo puedes devolverme a mí el perdón? Pues perdonando y haciendo el bien a tus hermanos. ¿Cómo puedo yo meter en mi banco dinero? Pues yendo a un cajero y metiendo por ahí el dinero y llega a mi banco. Pues lo mismo. Los pobres, los que están en la cárcel, los enfermos, los hambrientos, los que están desnudos, todos ellos son los cajeros automáticos donde yo, haciéndolo bien con ellos, llega ese agradecimiento mío por el perdón, llega al Señor. Entonces es como una vuelta, una rueda, ¿no? Y eso es lo que habla. Por tanto, es como un devolverle al Señor, ¿no? Bien, cuando se burlan de él, el Señor muere, ¿no? Dice, Dios mío, ¿por qué me ha abandonado? Está llamando a Elí, tal y cual, y exhaló el espíritu. Mira, esto es muy bonito porque esto implica también un perdón. Esa exhalación del espíritu está hablando de la nueva creación. O sea, lo mismo que Dios Padre creó por medio del Hijo del Espíritu, creó al mundo, también el Hijo recrea al mundo por medio de ese espíritu que le da. Porque si a mí me matan, pues podría decir, pues sí, pues voy a morir maldiciendo. Soy unos no sé qué, soy unos no sé cuántos. No. Como prueba, como signo del amor de Dios, cuando hemos matado al Señor, su respuesta ha sido recrearnos, enviar el Espíritu Santo. Y al final, cuando ya dice, las mujeres iban de camino y entonces decían los discípulos, no, tal cual, tomaron, bueno, ya está. Se fueron a Galilea, ¿no? A ver un momentillo. Dice, Jesús les dijo a las mujeres que le habían abrazado los pies, no temáis, id a comunicar a mis hermanos que vayan a Galilea, allí me verán. O sea, no temáis. Después de todo lo que se ha hecho, de todo, y ellos consternados de lo que había sucedido, él dice, no temáis, id a Galilea. ¿Cuál es Galilea? La Eucaristía, la Pascua, la vida diaria. Galilea es donde el Señor actuaba constantemente a lo largo de la vida. Bueno, pues esta Galilea es la vida diaria. El Señor manda a Galilea. De hecho, dice los 11, se fueron a Galilea, al monte que Jesús le había indicado. Se acercaron, algunos dudaron, dice, se me ha dado pleno poder
id y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo y saber que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Así termina el Evangelio de San Mateo, precioso. O sea, frente a la calamidad de haber matado al Señor, él se alía con sus discípulos y dice, id al mundo entero, predicad el Evangelio, anunciad la buena noticia del amor de Dios y eso que sea algo grande, ¿no? Pues y yo estoy con vosotros todos los días. O sea, el Señor está con nosotros todos los días, abrazando, amando, humanándose. O sea, la promesa del Señor frente a lo que le han hecho es yo voy a estar contigo. Amad a vuestro enemigo. En él se cumple, no juzguéis, no seréis juzgados, amad a vuestro enemigo. O sea, una vez que a él lo han matado, resulta que él, la respuesta es darte el Espíritu Santo y estar contigo todos los días. Ese es el perdón de Dios en San Mateo. Muy bien, pues ya está, he tardado menos, pues así tenéis menos que escuchar y así no soy tan pesado. Que Dios os bendiga, que disfrutéis de las cosas, que viváis la vida con muchísima alegría, que améis a los demás, pero para eso os digo que perdonéis. Y para perdonar hace falta sentir el perdón de Dios. Perdonar no se puede perdonar como si esto fuera, bueno, pues ya está, menos, pues ya está, perdono, pero no olvido. Es verdad que hasta dentro puede quedar un poco hombre, pues de repelús, si te han hecho algo muy gordo cuando lo veas, pero dentro, en lo más hondo, si tú has experimentado el gran perdón de Dios, entonces puedes decir, yo te perdono. ¿Por qué? Porque es que estoy tan contento, es como, está tan aliviado de los hombros por todo lo que te ha hecho Dios, que al final puedes perdonar a los demás. En fin, este es el perdón, ¿vale? Bueno, pues nada, un abrazo muy fuerte, que Dios bendiga, hasta luego, adiós, 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 adiós.